Ahí está. Muy bien, bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio que llamamos Cápsulas Culturales, conversaciones de café sobre transformación cultural, un ciclo abierto, gratuito de espacios de conversación en el que abordamos diferentes temas específicos de la transformación cultural. Es un placer, como siempre, contar con todos ustedes y con todos los que después nos miran en diferido para continuar aprendiendo juntos. Hago un mini spoiler. Al finalizar el encuentro van a recibir la grabación y algunos regalitos extra para seguir aprendiendo, así que les sugiero dedicarse a disfrutar, a pensar, a tomar nota de las ideas, de los conceptos que les resuenan. Hoy voy a ser la host de este espacio. Me presento brevemente para los que no me conocen. Cecilia del Valle por acá, directora, fundadora de Breaking Lab, una consultora especializada en transformación cultural ágil. Soy especialista en transformación cultural, aprendizaje y reinvención de áreas de personas, directora académica, profe universitaria y sobre todo amo profundamente lo que hago. Si pueden silenciar los micrófonos para que no haya ruido de entorno y podamos conversar todos, ya va a haber tiempo de hacer preguntas, compartir dudas y, y empezar a hablar de este tema hermoso, hermoso que tenemos hoy. Me voy a dar no el lujo, el lujazo de conversar hoy con Susana Casal. Hola, Su, bienvenida. Hola, hola a todos, gracias, Ceci, gracias. Les voy a presentar a nuestra invitada de hoy. Susana es comunicadora, es docente y es mentora de comunicadores. Fundó Rueda de Auxilio, una consultora con un propósito hermoso, que es dar herramientas a los profesionales de comunicación interna y a los profesionales de recursos humanos en general para ayudarlos a evolucionar en su rol, para actuar con más estrategia y mostrar el valor de lo que hacemos. Vieron que siempre decimos, ay, la gente no se da cuenta. Bueno, ahí está Susana, para ayudarnos a mostrar todo el valor enorme que agregamos como áreas. Es licenciada en comunicación social, tiene un magíster en comunicación e imagen institucional y tiene sobre todo muchos años de experiencia en esto. Y agrego, como siempre me gusta hacer fuera del CV, Susana es una profesional que aporta enorme valor, con ideas claras y con verdadero foco en brindar info de calidad. Siempre está ahí atenta a ver qué más le puede sumar a su comunidad. Nos conocimos hace unos años cuando Su me invitó a conversar sobre mindset de resultados. ¿Te acordás, Su? Y cómo Sí. hackeamos el hacer por hacer y hacer y empezamos a lograr. Así que me hace mucho sentido compartir con ella este espacio que llamamos mindset de datos, cómo creamos culturas de datos, cómo creamos culturas data driven. Y hoy es un tema que está en agenda de muchas organizaciones y que resulta un dolor de cabeza. Y acá dejo de compartir para poder aprovechar este espacio y preguntarte, Su, para iniciar, ¿nos puedes contar qué es una cultura data-driven? Porque mucho de lo que surgió en las inscripciones fue, sí, muy lindo, ¿cómo empiezo? Empecemos por el inicio. ¿Qué es una cultura data-driven? Esta pregunta es clave porque a veces tenemos ideas muy aspiracionales, ¿no? Entonces, antes de darles yo alguna definición, a mí me gustaría preguntarles a ustedes que están acá interesados en este tema, que puedan poner en el chat, cuando yo les digo esto, ¿no? Cultura de datos, que data driven no es otra cosa que tomar decisiones basadas en datos, digo, para nivelar algún concepto y demás, para que algunos por ahí están más familiarizados con una cosa u otra, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de organizaciones que tienen una cultura que empiezan a, bueno, a tener su toma de decisiones, sus gestiones basadas en datos, pero quiero saber a ustedes. ¿Qué entienden? ¿Cómo ven? Si quieren poner algún ejemplo de una organización, si quieren poner palabras con las que ustedes asocien, cuando yo les digo empresa, ¿no? Cultura de datos, ¿qué se imaginan? ¿Qué foto se les viene a la cabeza? ¿Con qué lo asocian? Para empezar a ver un poco, bueno, esas expectativas, esa primera impresión. Yo digo, las primeras impresiones siempre nos marcan un poco, después empezamos a complementarlas.
indicadores, KPIs, objetivos. ¿Qué más tiene para ustedes una cultura de datos? Vamos, anímense, así Calidad, dicen se nos ahí. congelan los dedos. Mediciones. Calidad, mediciones, si se mide Bien, importa. bien. Aparece tecnología también, ¿no? Bases de datos. El dato como un activo. Muchos datos, a veces innecesario. Bien. Información Información real. real. Evidencia, su aparece también. Evidencia. Data science. Buenísimo. Me encantan todos estos conceptos porque a veces, y acá empiezo un poco, ¿no?, a desentramar este ovillo, a veces pensamos que la cultura de datos es esa cima, ¿no? Es ese mundo ideal, esa empresa que tiene las bases de los datos como un activo, que todas tus decisiones están basadas en datos, que todo lo es absolutamente pareciera no racional, demostrable en evidencia. Y eso, la verdad es que puede ser un modelo de cultura. Pero lo cierto, para mí al menos este es mi enfoque, nosotros tenemos toda una escala de grises en el medio, ¿no? Toda una gama en la que podemos empezar a decir, bueno, yo tengo esto y tengo este poquito y estas decisiones las tomo con estos datos y también es válido, ¿sí? La mayoría de las organizaciones están arrancando este camino y lo que empezamos a ver es que incluso nos falta, y ese es un poco mi granito de arena en esto, es entender el para qué, entender qué estoy buscando, entender en qué me puede ayudar el dato y sobre todo a los ecosistemas del mundo de personas, ¿no? De recursos humanos, people, como le digamos, todavía estamos como negados, digo yo, porque sentimos que venimos del mundo más blando, ¿no? El mundo de las personas, y eso no tiene mucho que ver con números. Entonces, digo, esta es como un poco la propuesta de empezar a conversar de esto. Y digo, cultura de datos es muy grande, es muy abstracta, y si bien el lema final que hay detrás de eso es empezar a ponerle evidencia, ¿para qué? Para que nos sirva de disparador, para que nos sirva para entender en dónde estamos parados, leer la realidad, entre comillas, realidad, y sin sesgos, de vuelta a comillas, porque siempre está atravesado por una interpretación humana y con lo que nosotros queremos hacer con esos números y demás. Es un poco lo que vamos a ir desarrollando en esta charla, ¿no? Es hasta dónde el dato y hasta dónde el humano interpretando esos datos y buscando respuestas y encontrándole sentido a esos datos. Entonces, las culturas pueden ser muy variables y no tenemos por qué tener ese ideal de llegar a ser la empresa absolutamente transformada, tecnológica sobre todo, ¿no? También. Eso, se me disparan dos cosas mientras te escucho. Por un lado, ¿qué tiene que ver el mindset de datos con esto del que se habla un montón hoy? ¿No? El mindset de datos, cultura de datos, el pensar en datos. eh, y por el otro lado, esto que dijiste al final, y son dos preguntas diferentes, pero no quiero olvidármelas, que es, cultura de datos es necesariamente igual a tecnología. Yo creo que hay varios mitos con respecto a eso y me gustaría tal vez profundizar en esos dos conceptos. ¿Qué Me es el encanta. mindset y Bien. si cultura de datos es tecnología, sí o no? Bueno, como hay muchas palabras así en inglés, empiezo a como a desenredar también, ¿no? Porque a veces nos bloqueamos con las palabras y no quiero que sean una barrera. Si lo primero es, hay muchas palabras que a veces nos alejan de lo simple. Y ese es un enfoque también que tengo yo, que tengo en Rueda de Auxilio, es hacer las cosas lo más llanas y accesibles posible para que todos podamos entender el corazón de las cosas. Entonces, de vuelta, data driven o la cultura de decisiones basadas en datos es una, y mindset o pensamientos de datos, ¿no? Esa mirada de decir, en mi forma de hacer las cosas, en mi manera de hacer las cosas, los datos están presentes. Eso para mí es el mindset de datos, en llano, en sencillo. Y tiene que ver, para mí, la diferencia entre lo individual y lo colectivo. Yo puedo tener un mindset de datos, mi pensamiento es mío, yo puedo tener mi mirada, mi enfoque, y que no necesariamente la organización
tenga esa misma mirada ya trabajada, ya elaborada, ya desarrollada. Por eso también digo que para tratar con amor a la cultura en general es un poco lo que yo puedo hacer desde mi lugar, de trabajar conmigo, otro poco es lo que yo puedo extender a las personas que están alrededor mío, a mi área, a mi equipo, a mis compañeros, a las personas con las que yo trabajo diariamente, porque vamos contagiando esta mirada. Si yo empiezo a pensar cómo puedo mostrar, cómo puedo agregarle un dato a lo que yo estoy haciendo y voy a una reunión con algo que además de argumentos, explicaciones, imágenes, tiene datos, que ahora les voy a decir un poco qué entiendo yo por datos, ya estoy sembrando mi semillita, ya estoy arrimando un poco, ¿no?, la conversación en la agenda. Entonces las personas que estén conmigo van a poder empezar a hablar ese mismo lenguaje o no y descubrir cosas conmigo. Y así podemos empezar a ser un poco estos agentes, ¿no?, de cambio y de contagio, hasta llegar, incluso hay organizaciones en las que solo algunas áreas son muy basadas en datos. Y eso no se les debe escapar a ustedes, ¿no? Hay áreas que son financieras, está la parte más dura de recursos humanos, están las áreas de marketing, las áreas de negocio, son áreas que ya tienen la cultura de datos instalada. Entonces, a veces decir que nuestra organización no lo tiene también es un poco injusto, porque es bien, es cierto que hay mucho aprendizaje dentro de sus propias organizaciones en las que ustedes pueden aprender, valga la redundancia, y empezar a vincularse con eso, porque no sé si hay organizaciones que no lo tengan, pero sí es cierto que hay muchas áreas de recursos humanos que no lo tienen y hay muchas organizaciones que a nivel extendido, es decir, el comité de dirección o los directivos o los dueños todavía no lo tienen tan desarrollados y es ahí donde empezamos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto más podemos ramificar esta cultura? ¿Cuánto más podemos extender? ¿Cuánto más podemos contagiar? Hasta llegar a ser cada vez más cerca de ese ideal que podemos tener cada uno. Eso, antes de seguir con la otra pregunta, y ahora me surgió otra que dijiste, ¿qué entendemos por datos? Y me parece súper importante porque a veces hablamos de datos y creemos que todos entendemos lo mismo, pero sí me gustaría hacer como un paréntesis, los que me conocen saben que amo los paréntesis, que es esto de la relación entre las áreas de recursos humanos o los profesionales que estudiamos recursos humanos y el tema de los datos. Que a veces cuando hablamos de datos es como que el número, qué feo, algo lejano que no nos resulta natural. No sé si alguno se identifica con eso, pero generalmente cuando yo digo datos hacen algo como esta cara maravillosa. Y que sin embargo eso está basado en una concepción errónea de lo que hacemos. Esa división hard-soft es completamente incorrecta y nos aleja de la posibilidad de aportar valor desde otro lado también, empezar a hay en contra tal vez con amor, con respeto, de esas divisiones tan tajantes. Trabajar en personas, trabajar con personas, no necesariamente es no tener nada que ver con los datos. Cultura es negocio, somos hard, esa división no existe. Y me parece que también parte de ponernos en valor, como ofrece Su, es entender que somos hard y que tal vez siempre pensamos otra cosa, pero no necesariamente es así en la vida real. ¿Y qué entendemos por datos? ¿Qué, Bien. qué- qué es un dato? Porque yo creo que algo trabajamos en datos y a veces ni siquiera lo vemos. Tal vez estoy equivocada. Una de las principales cosas que me dicen es yo no tengo datos. Y cuando ¿no? empezamos a conversar, cuando empezamos a charlar, cuando empezamos a explorar, o incluso cuando las personas van terminando tal vez alguno de mis cursos en los que hablo de esto, me dicen, me di cuenta de que tengo para tirar para el techo y no me di cuenta, o sea, y no lo sabía ver. Por eso digo, yo empiezo por el primer caminito, ¿no? Es decir, primero entendamos el para qué, el por qué necesitamos, en qué estamos hablando de esto. Empecemos a ver a los datos como aliados para, yo digo, yo soy comunicadora, ¿no? Ahí Ceci me presentaba hace un ratito, yo vengo de la comunicación y es intangible al 1000%. Y no les conté a ustedes, pero siempre lo cuento, yo me acerqué al mundo de los datos porque estaba buscando respuestas, o sea, estaba en un mundo, yo trabajé muchos años en corporación, en un entorno financiero, con lo cual si yo iba con propuestas de comunicación interna, a un mundo que está habituado al lenguaje más numérico y de resultados, sobre todo resultado,
estaba frita. Entonces era cómo puedo empezar a acercarme a ellos, a este lenguaje, cómo puedo empezar a hablar un lenguaje más. Y es mucho más fácil para una persona que viene del mundo más holístico, el mundo más social, aprender números, porque vamos, no necesitamos demasiado. No necesitamos ser los data science porque no va de eso. Nuestro rol no lo necesita. Nuestro valor es ser especialistas en el mundo de las personas, agregándole una super capa, un superpoder, digo yo, de datos, que ahora tengo una herramienta más en mi maletín y nada más. Y después hasta donde yo quiera profundizar. Digo, yo, por ejemplo, no sé de tablero de Power BI, no sé, o sea, sé de Excel lo que fui necesitando. Y me parece que esas Ok. son como las cuestiones más No sé técnicas. qué se Y a veces no comería. necesito yo ¿Qué? eso. Necesito, Que no sé tal qué. vez sí, saber cuáles son las preguntas, cuáles son los pedidos que yo le tengo que hacer a alguien que es especialista en eso. Y le digo, mira, yo necesito un tablero así, necesito mostrar esto, necesito que comprobar esto, ayúdame, ¿no? Y la otra persona que sabe de su rubro lo hace genial. Entonces digo, yo me acerqué al mundo de los datos para poder establecer esto, un vínculo y que mis propuestas funcionaran mejor. Y hoy comparto todo eso que sé, porque es un recorrido del que me fui aprendiendo, me fui preparando y también me fui equivocando y quemándome y tropezándome y diciendo así no. Y entonces digo, hoy todo ese haberle puesto foco a eso, haberle puesto como una misión, me llevó hasta acá. Pero bueno, digo, por ahí ¿Sabes me fui por las que ramas. hay una especie de boom ahora de las formaciones en tecnología y en datos para profesionales de recursos humanos? Tal vez algunos de los que están acá las tomaron y creo que nos da la sensación de que tenemos que ir a aprender a ver todo lo que existe y saber cómo manejar esos datos y que eso nos genera, que creo que ya tenemos bastante en el área, nos genera como una angustia de nunca estar entendiendo todo lo que hay que saber y siempre nos falta algo. Y me parece que ahí dijiste algo clave que es, no necesitamos tal vez ser expertos en datos, necesitamos entender para qué los queremos y ser muy claros en cuál es el sentido de ese dato, para qué lo voy a usar, cómo lo quiero construir. Tal vez sí poder tener ese conocimiento mínimo necesario para conversar con los que sí saben mucho de datos y poder generar equipo, ¿no? Porque sumarle a toda nuestra especialización, toda la especialización en datos, me parece que es una locura. Y no No, vamos es a una terminar locura. nunca de más. Hay personas que por ahí descubren que les encantan y buenísimo, enhorabuena, ¿no? Buenísimo. Pero digo, de hecho también, para mí aprender de datos tiene que ver con incluso animarnos a mostrarlos. Porque cuando no entendemos lo que tenemos en las manos, no lo mostramos. Entonces hay muchas organizaciones que tienen tableros hermosos, hablando de tecnología que decías recién, tienen unos aviones de macheos, de cosas que se cruzan y qué sé yo, pero cuando lo tienen que demostrar y defender, y les hacen una pregunta respecto de, ¿y esto de dónde lo sacaron? Y la muestra que consultaron no sé qué, ¿y es representativo o no representativo? Y chau, nos ponemos blancos. Entonces me parece que es importante como aprender a dominar un poquito más esos términos, a estar más cerca, a sentir que, bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? A perderles el miedo para que después podamos defender eso, podamos tener otro lenguaje más, otra herramienta para defender nuestras propuestas, podamos llevar no solamente palabras, y ahora sí respondo esta pregunta tuya de qué son los datos, ¿no? Para mí no, para todos en general, existen como distintos tipos de datos. Los principales son los números, las palabras, y por ahí también se empiezan a sumar las imágenes, ¿no? Digo, números en tanto cantidades, en tanto tasas, porcentajes, datos que podamos nosotros contabilizar, a lo que le podemos poner un número. Entonces hay ejemplos, digo, ¿no? Salía también en el chat indicadores, ¿no? Ejemplos de cosas cotidianas que tenemos nosotros es porcentajes de asistencia a un curso, cuántos se inscribieron, cuántos vinieron, cuántos abrieron un correo, cuál es la tasa de salida, digo, hay un montón de números que tenemos, que Ya manejamos. tenemos y que ya manejamos. No es que no tenemos Que nada. ya tenemos y que Tenemos un ya montón. manejamos y que si no es muy fácil acceder, ¿no? Y después quiero retomar algo que hablábamos en nuestra entrevista en Bueno, nuestra tuvimos reunión para ver la charlas previas para preparar esto que estuvieron que fabulosas. decíamos, bueno, ¿qué dato es importante, ¿no? De qué nos sirven algunos datos? Bueno, pero datos, digo, en principio uno lo asocia a eso, a números,
a todo lo que podamos contabilizar, pero también no nos olvidemos de que las palabras también son datos. Digo, las percepciones de los empleados, cuando nosotros hacemos una encuesta o cuando nosotros hacemos un focus group o cuando nosotros hacemos un diagnóstico, que levantamos la percepción de las personas y ellos en sus propias palabras nos dicen, esto me gusta, esto no lo quiero, esto me hace mal, este tipo de palabras son datos también. Porque muchas veces las decisiones se toman en función del círculo y el radio pequeño que tengo a mi alrededor, ¿no? Las voces que escucho cotidianamente. Y a veces las decisiones se tiñen o se tergiversan un poquito por lo que escuchamos de las personas que tenemos alrededor. Pero salimos a preguntar de una manera un poco más sistemática o organizada, hacer las mismas preguntas a las mismas, digamos, a más personas, para poder saber a rasgos generales, extender un poquito esa escucha y decir, bueno, no le voy a preguntar solo a los que tengo al lado mío, que pueden estar teñidos, ¿no? de una mirada, sino les voy a preguntar a las personas que están en la planta, en las sucursales, en el territorio, les voy a preguntar a distintos niveles. Y Eso eso que traes es es súper dato, importante, porque eso es dato. generalmente asociamos dato con Power BI, con algo que puede cargarse en un Excel. Y todo esto es dato también, y a veces lo subestimamos porque no proviene de una herramienta, proviene de una persona, pero creo que se trata de cómo convertimos eso a través de esa sistematización, de sumar nuevas voces, en un dato objetivo, pero que tenemos un montón de posibilidades. Y eso me parece súper importante porque muchas veces nos dicen, no, bueno, esto lo hicimos en un focus, como no es dato, no importó en realidad. Y había un montón de información ahí adentro, ¿no? Tal cual, lo que vuelve un poquito más riguroso eso, esa escucha, es saber cómo se hace para que cuando nos empiecen a preguntar, porque ¿qué pasa? Y esto es algo, nosotros nos peleamos con los datos que no nos gustan, ¿no? Los datos lindos nos encantan, los mostramos y le decimos, mirá, qué bien que salimos, nos fue todo bien, a la gente le está contenta, le encanta. Eso los mostramos orgullosos, pero cuando tenemos que decir, esto no está funcionando, este proceso no lo hace nadie, digo, nadie carga las vacaciones, ¿qué pasa acá? Entonces, cuando nos encontramos con los obstáculos, ya empezamos a escuchar a la gente, y la gente nos dice, ustedes los de recursos humanos hacen todo mal, no les importa nada, y ahí ya no nos gusta nada. Y ya ahí nos retiramos y decimos, cerramos los oídos. Entonces, digo, salir a escuchar sistemáticamente o salir a escuchar con un instrumento, también es eso de empezar a nosotros mismos ejercitar el escucha, o sea, de esos datos, la lectura de esos datos y decir, ¿para qué nos está diciendo la gente? Ya no es uno, no es dos. Digo, perdón, volví a este punto iba. Aprender a hacerlo para que nosotros podamos tener eh, tranquilidad sobre que el método que usamos para levantar ese dato es válido. Porque ahí decía, cuando nos vienen a decir, pero eso, ¿quién fue? ¿Quién dijo eso? Porque debe haber sido uno solo, eso debe haber sido que... No, vos decís, no, abrís tu librito y dices, no, mira, esto lo hicimos entre tantas personas, no hicimos un grupo, hicimos tantos grupos, focus group, o hicimos esta es nuestra muestra, seleccionamos de distintas áreas. Entonces, como cuando ya somos prolijitos en cómo levantamos el dato, nosotros nos sentimos tranquilos de que hicimos las cosas bien y no nos da miedo mostrar ese dato porque estamos seguros de que lo que hicimos es un levantamiento correcto. Y la otra persona empieza a quedarse como, bueno, está bien, no le voy a criticar su metodología, ¿no? Y eso nos pasa mucho a los consultores todo el tiempo porque nos peleamos con los datos. Las barreras o las resistencias organizacionales no son iguales en todas. Digo, y les spoileo un poquito una de las cosas que van a recibir después como regalo, es que ustedes puedan conocer a través de Hermoso una... regalo. Estén atentos porque nada, es maravilloso. Es muy Ya está, simple, yo van a ver detalle. que hago cosas muy simples siempre, pero muy potentes, en la que ustedes puedan decir, bueno, ¿en qué nivel estoy yo de madurez en mi organización? ¿En qué nivel estoy? Porque no es lo mismo una empresa que ya tiene herramientas, conciencia, que entiende que el dato es valioso, que ya implementó algunas cosas, que ya algunas mediciones tiene, que una empresa que está en cero, 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 ¿no? Cero, no tengo nada, no sé nada, acá es todo intuición, acá no tenemos un dato de nada. Entonces, no es lo mismo las barreras o las realidades con las que yo me voy a encontrar y no es lo mismo mi siguiente paso. O sea, no es lo mismo aquel que no tiene nada, es decir, ¿cuál es mi primer paso?
cuando tengo esto, que no tengo nada? ¿O cuál es mi siguiente paso cuando yo, la verdad, que no me siento identificado con el cero? Yo, la verdad, que en mi organización ya estamos un poco avanzados. ¿Cuál es mi siguiente paso? Entonces van a tener un diagnóstico y van a tener unos resultados ahí mismo que les pueda decir cuál es su siguiente paso. Entonces Y digo, eso, a veces la frustración hay que gestionarla, ¿no? Sí, ahí que dijiste lo del paso cero, y creo que fue algo que se repitió mucho en los que se inscribieron. Creo que había un espacio para hacer preguntas y yo las leí todas las preguntas y se las compartí a Su, que era, yo me identifico con el punto cero. No hay nada acá, la gente no piensa en datos, pero me los están pidiendo y necesito mostrarlos. Y la pregunta del millón es, ¿por dónde empiezo? Es como que la percepción la sensación con la que me quedan leer las preguntas es, estamos en esa parálisis, ¿no? Tengo que empezar a hacerlo, no tengo idea por dónde. ¿Nos puedes dar alguna pista para empezar? Si estamos así sí. con, acá no se valora, no existe o nos compraron algo y no sabemos ni cómo se usa, no se piensan datos, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Bien. Bueno, tal vez después de esta charla podamos ver si realmente estaban así tan en cero, porque como les digo, a veces no es la organización es como muy grande, ¿no? Y muy abstracto, pero tal vez si hay áreas en las que sí se está implementando, es un buen punto de partida porque le puedo ir a golpear la puerta a alguien y decir, yo quiero hacer esto también, ¿no? Vos me podés ayudar. Y ahí, digo, ahí ganamos esto también de romper nuestro cascarón, ¿no? Es animarnos a hacer más vínculo con áreas partner, no desde soy recursos humanos, no, soy un área par como vos y que quiero aprender a hacer las cosas con más datos. Digo, punto número uno, pedir ayuda. Punto número dos, para mí es empezar nosotros a hacernos muchas preguntas individualmente y con nuestro equipo de trabajo. Y es, ¿para qué ustedes están necesitando datos? Digo, si ustedes están acá es porque alguna inquietud, algo tienen. Y piensen cuanto más en concreto, piensen más fáciles. Cuanto más abstracto y etéreo es todo, más difícil es encontrar la respuesta. Porque no es lo mismo decir, bueno, ¿cómo hago para tener datos para medir el ausentismo? ¿Cómo hago para tener datos que me mezclen todas las fuentes de datos que tengo acá, allá? Digo, bueno, los desafíos pueden ser distintos. Hoy las organizaciones tenemos un crisol de problemáticas. Vamos a tener miles de desafíos a los que les podemos aplicar datos. Entonces, primeros pasos es hacete la pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué te duele hoy, además? O sea, no para qué el día de mañana a mí me gustaría, o sea, no piensen en 100 años luz, piensen a fin de año, si yo tuviera que mostrar un dato que es importante para mi jefe, para mí, para mi proyecto, para pedir mi presupuesto el año que viene, para qué les duele hoy y empecemos a hacernos preguntas de qué, ahí sí, ¿no? Empezamos, ¿qué datos necesitaríamos para poder ponerle a esto un número? Empezando siempre de a poquito, porque como les decía, primero en casa, primero yo, ni siquiera hablo de recursos humanos, hablo yo, empezar a, empezar a trabajar con este mindset de datos que es entrenado, entrenado. Se pone, no es un chip automático, sino que es a cada cosa que empiezo, digo, ¿cómo esto lo podría medir? ¿Cómo voy a saber si esto que estoy haciendo funciona? Para mí, esa es la primer pregunta. ¿Cómo voy a saber si esto que voy a hacer funciona? Y a partir de ahí empezamos después, bueno, ¿cuál es el indicador? ¿Cómo lo voy a levantar? ¿Cómo voy a saber que este dato es válido? Ahí empieza como el camino, ¿no? Pero siempre empezando de a poquito. Tú ¿Algo más? dijiste algo y mientras, como yo voy anotando acá un montón de cosas de lo que vas mencionando, y algo que me parece que nos pasa es, bueno, arranco de a poco. Decido empezar a trabajar con datos. Empiezo a ver datos por todos lados, porque cuando los buscamos están. Y tengo desarrollo, encuestas de clima, datos de rotación, datos de las personas, datos de esto, y de pronto estoy tapado en un mar de datos, díganme si a alguno les pasa alguna vez, en un mar de datos enormes y no tengo idea por dónde arrancar. Creo que pasamos de 0 a 100 y de 100 a 0 con una facilidad enorme. ¿Recomendarías, si me dicen que sí, recomendarías arrancar cuando nos encontramos con esa
ese mar gigante de datos y de indicadores, y con este empezar chiquito, ¿no? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo elijo ese dato o ese indicador? ¿Qué proceso de talento podemos tal vez abordar de una forma más simple? Sé que son un montón de preguntas, pero creo que el día a día nos pasa eso, ¿no? Nos encontramos con un montón de cosas. Y creo que nos perdemos naufragando en esos datos también. ¿Viste cuando jugabas al quién es quién, que vos decías, ¿qué estoy buscando? Y haces una pregunta, decís, ¿es hombre? Sí. Entonces automáticamente bajabas a todas las mujeres, ¿no? Digo, en este caso es lo mismo, cuando vos preguntás una pregunta, hay un montón de datos de ese mar de datos que automáticamente empiezan a desaparecer. Si yo estoy preguntando, por ejemplo, eh, no sé, digo, ¿por qué falta la gente? ¿Por qué tengo estos niveles de ausentismo? Hay algunos datos que por ahí tengan que ver con clima, que tal vez tengan que ver con liderazgo, que, bueno, que los dejo ahí, pero hay otros temas que, hay otros datos que tienen que ver, no sé, con la formación, que no lo necesito, chau, no importa cuántas horas de formación hicieron, no está relacionado un dato con otro, y eso se bajan. Entonces ahí empiezo como a decir, bueno, ahí direcciono, ¿no? La direcciono es la mira, ¿no? Digo, bueno, entonces voy para allá. Tengo que ver qué factores pueden estar influenciando esto, cuáles son mis hipótesis. Y ahí, esta pregunta que me hiciste es maravillosa para poder llegar a mi punto. Ahí es donde ustedes, como especialistas, cobran relevancia. Alguien de datos, que sabe muchísimo de datos, que no sabe un Perú de los procesos de recursos humanos ni cómo funciona la gente, no me va a poder decir qué datos están vinculados a estos, porque no conoce nuestro negocio, nuestra disciplina. Somos nosotros los que tenemos ese conocimiento profundo de decir qué hipótesis puedo manejar al respecto del ausentismo. Clima, salud, compensación, bienestar, digo, ahí puedo empezar yo a pensar Está porque yo relacionado, ¿no? conozco mi rubro, y decir, bueno, a ver, después ahí sí miro esos datos y digo, che, ¿me está ayudando o no me está ayudando? ¿Me sirve o no me sirve? Este dato al final le encuentro relación o no le encuentro relación. Y ahí pasamos un poco al expertise que tenemos que ir ganando nosotros en interpretar los datos, ¿no? Porque sí, bueno, por más que yo tenía mi propia creencia de que eran los jefes los culpables, por ahí el dato no te lo avala. Y entonces, sí, bueno, entonces me reviso yo también mis propios sesgos. Digo, mucha atención con esto porque nosotros tenemos nuestras propias creencias de cómo la gente opera, ¿no? Y siempre le echamos la culpa a la La gente. gente, a mí me gusta decirlo Las así, la personas son muy gente, inteligentes y no hacen lo ¿sí? que no tienen ganas de hacer. Básicamente es, ¿cómo logramos que la gente, la evaluación de desempeño y no estemos 6 meses persiguiéndola? Qué interesante. Pero ahí trajiste un tema que a mí me parece que es el core de todo lo que estás diciendo, que es el dato por sí mismo no sirve absolutamente de nada. Podemos tener Power BI, millones de Excel, la herramienta SAP, todas las herramientas del mundo. Si yo no le hago preguntas a esos datos, no me sirven de nada. Y a veces yo lo que veo es que somos coleccionistas de datos. Y decimos, acá tengo todos estos gráficos. ¿Para qué? ¿De qué te sirven? Si no hay una pregunta que le esté haciendo atrás al dato, ¿para qué quiero ese dato? Y creo que ahí es donde realmente las herramientas empiezan a cobrar valor. Y esto que decía Zuno, el, las relaciones, el entender que hay atrás, el empezar a darnos cuenta de que tal vez necesitamos buscar otro dato. Si, volviendo al ejemplo que puse recién, que los que me conocen saben que es un dolor enorme, la evaluación de desempeño. Acá nadie completa la evaluación de desempeño. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué hay atrás? Y ahí tenemos que empezar a preguntarle esos datos, ¿no? Suele decir, ¿cómo puedo encontrar eso? ¿Y cómo puedo? Y me parece súper importante lo que nos trajo recién y quiero retomarlo. ¿Cómo puedo empezar a hacer esas correlaciones? Y el dato me va a decir lo que es. Y el que se enoja pierde. Y me va a decir algo que tal vez no es lo que yo quiero que me diga. ¿Y qué pasa cuando nos dice algo que no queremos que nos diga? ¿Qué nos pasa con la evaluación de clima? No me gusta lo que salió, entonces no lo muestro. ¿Qué hacemos eso cuando nos enojamos con los datos también? ¿Podemos nosotros hacer algo desde el mindset para perder
esa relación amor, odio, miedo, enojo con los datos, que son maravillosos y que no le hacen nada a nadie. Viste que por eso llegamos a lo que es cultural. Digo, ahí empezamos a entrar en lo blando del dato que es duro. Digo, porque tenemos que empezar a chocarnos con eso, ¿no? Y decir, bueno, nos gusta, no nos gusta, ¿por qué no nos gusta? Tenemos que reconocer. Yo, para mí los datos siempre son una excusa, ¿no? A mí me encanta hablar de datos, pero en definitiva son una excusa porque es la forma en la que nosotros podemos empezar a trabajar realmente de manera estratégica. Si yo hago cosas que nunca voy a evaluar, siempre me puede ir bien, mal, más o menos, nunca nadie me va a preguntar demasiado, que es lo que venimos haciendo toda la inercia. Se hace, la encuesta de desarrollo, la encuesta de clima se hace y la evaluación de desarrollos es algo que se hace, es un proceso de recursos humanos, no podemos hacerlo. Ahora, desarrollo no, vos dijiste desempeño, ¿no? Igual la evaluación de desempeño es algo que se hace, viene con el combo de recursos humanos, no lo cuestionamos demasiado. Ahora, cuando nosotros empezamos a decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cuál va a ser el plan después de esto? Tengo un plan para lo que fue bien y tengo un plan para lo que fue mal. Digo, las personas, ¿qué valor le van a ver a esto? ¿Para qué está entendiendo la persona que lo tiene que completar? Y ahí la persona, digo el líder y digo el colaborador o la colaboradora final. ¿Qué valor? ¿Qué hay para ellos? Pero nosotros siempre pensamos, nosotros somos recursos humanos, decimos que hay que hacer esto y la gente lo tiene que hacer porque le estamos diciendo que lo haga. Y ahí voy, la gente hace lo que quiere y tiene sus propias prioridades y su propia agenda. Y somos todos adultos. Entonces nosotros, digo, ahí tenemos que empezar a chocarnos y los que son padres o madres acá saben, ¿no? Te dije que hagas. Y el otro dice, no. Y cuando el nene empieza a decir no, es lo peor que te pasa en la vida. Pues decís, ¿y ahora qué le digo? Si me dijo que no. Entonces digo, nos obliga a nosotros a pensar estratégicamente, salir del automático, salir de que esto es ¿no? El transcurrir de la vida, es así. Nos obliga a tener estrategia, a tener objetivos, a pensar en el impacto, en el pensar en el para qué, en el pensar a cómo lo voy a hacer diferente. Y todo eso es esfuerzo. Es un hábito diferente que tenemos que cambiar. Exacto. Entonces, a nuestro cerebro nunca nos gustan las cosas diferentes, entonces nos tenemos que pelear con nosotros mismos, hacernos mucho cariño y decir, para, ¿por dónde voy a empezar? Digo, a veces nosotros elegimos empezar por las batallas más difíciles. Probablemente ninguno de ustedes mañana diga, voy a sacar la evaluación de desempeño. No, porque es como Si lo muy, dice, muy lejos, me ¿no? llaman y lo hacemos juntos, pero no es la idea. Siempre empezar de a poquito, ¿no? Sin romper nada, porque eso duele más. Y sabes Tal que cual. Al menos en los primeros pasos. te escuchaba y me viene algo a la mente, que justo ayer participé como oyente en un webinar y hablaban sobre encuesta de clima, que para mí es un tema, la encuesta de clima, que es otro de los más. Hay que hacerlo. ¿Por qué nadie sabe? ¿Para qué nadie sabe? Hay que hacerlo, toca. Y que hay muchas organizaciones que miden cuando saben que les va a ir bien. ¿Cuántas veces escuchamos? No, este año no, porque con todo lo que está pasando en la organización, mejor no hacer la encuesta de clima. Al revés, me dicen. Y eso pasa muchísimo. Y yo creo que también esto que nos trae de empezar a amigarnos con el dato, también es amigarnos con el dato que no nos gusta. Y empezar a pensar, ¿para qué lo quiero? Porque si solamente mido cuando salgo lindo en la foto, no estoy teniendo mindset de datos. Estoy mostrando datos lindos, pero que no le hacen nada a nadie. ¿Te puedo agregar algo más, Ceci? Todo. No solamente para qué lo quiero y no me va a servir de nada, y no estoy teniendo avance de datos, sino es que lo que me va a pasar, que es lo que le pasa a muchas organizaciones, es cada vez les va a costar más que la gente les responda. Cada vez van a remar más en dulce de leche para lograr un mínimo de respuesta. Cada vez van a tener que amenazar más a las personas para que Y les ahí empezamos respondan, ese círculo, ¿no? Perseguir a la ¿no? gente, amenazarlos, ir a buscarlos casi a sus casas para que hagan la encuesta de clima y volver. Y decimos, acá la gente no valora lo que hacemos. Y estamos en ese círculo horrible de persecución. Y yo siempre les hago esta pregunta y me tomo la libertad de hacerlas acá, que es, si mañana dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo, la evaluación de desempeño, la encuesta de clima, ¿quién nos va a venir a golpear la puerta y decir, por favor, devolveme ese proceso porque no puedo vivir sin eso?
Bueno, antes no quiero dejar de preguntarte esto porque fue una pregunta que se repitió mucho. Eh, ¿Necesitamos herramientas básicas? ¿Hay algo que vos digas sí o sí necesitan contar con esto para empezar a desarrollar esta cultura de datos? ¿Hay algo que sea necesario o puedo arrancar con lo que tengo? ¿Qué La crees? respuesta es no, no necesitas nada. Pero ahora te redoblo la pregunta y es, ¿qué dato vas a salir a buscar? Porque decíamos recién, ¿no? Tenemos distintos datos, tenemos distintas necesidades, tenemos distintas preguntas. Y para mí, los instrumentos, las herramientas, son eso, son herramientas. Y si vos vas a clavar un clavo, la pinza no te va a servir. Y si, ¿no? Digo, las herramientas sirven para cada cosa. Es como, no podés tomar la sopa con un tenedor, ni con un cuchillo, necesitas una cuchara. Es así. Entonces, si vos vas a necesitar, digo, la gente de comunicación interna me dice, ¿cómo puedo medir los mails sin herramienta? A ver, tenemos parchecitos, yo invento curitas, tenemos curitas, pero necesitas una herramienta digital que te mida mails, o sea, salvo que le vayas a preguntar a uno por uno si recibió el mail y te lo muestre, o sea, no sería muy eficiente ese método. Si vos podés, porque son 5, sí. De vuelta, ¿no? Son 5 personas en tu oficina. Levantó la cabeza y le decís, che, ¿leyeron el mail? Sí, no, listo, ya está. Me dijeron 3 que sí, 2 que no. No necesitas herramientas, son 5. Si son 6.000 en tu oficina, y están dispersos en el país y probablemente no sea tu mejor método. Entonces digo, ¿necesita la empresa de 15 personas una herramienta para medir, para mailing? Yo te diría, no gastes. Por eso digo, es muy difícil para, en la generalidad, esa respuesta, porque necesitamos saber tu realidad, tu punto de partida, tu necesidad y tu pregunta. Pero siempre hay curitas. Hoy si hay algo que sobra en el planeta es tecnología. O sea, ¿no? ChatGPT y las apps, el Play Store y las extensiones de Google. Hay millones de herramientas gratuitas con las que podemos empezar. ¿Cómo podemos saber si son para nosotras o no? Empezando por la pregunta. Si yo no sé lo que estoy buscando, no va a haber herramienta que me encaje. Y este es el gran problema de inversiones millonarias que después no sirven para Exactamente. nada. Una subempresa, o sea, eh, empresas que contratan, ¿no? Herramientas integradas de recursos humanos que tienen la Ferrari, que tienen un montón de cosas y después no sé qué hacer con estos datos, porque no los sé analizar, porque no sé cómo empezar a Y ahí leerlos. peor, te agrego algo. Y como la empresa gastó tanta plata en esto, tengo que usarlo porque ahora hay que amortizar esa inversión. Y no tengo idea cómo, pero lo empezamos a meter. Y hacemos cosas y lo estamos usando. No aporta valor. Pero es de nuevo esto que también dicen ahí, ¿no? De impacto de esfuerzo. Y a veces nos llenamos de datos, nos llenamos de gráficos. Hace 10 días me mostraron una presentación, y esto es real, ¿eh? Real, de un área de recursos humanos con 180 gráficos. Yo no entendí nada. El gráfico 2 estaba, ¿qué? ¿A qué? ¿Qué pasó? Y cuando terminé dije, bueno, cerra eso, cerralo. ¿Cuál es el problema? Y no me sabían responder, porque se llenaron de datos, pero no estaban sacando nada con eso. Y el error, y ahí es una pregunta barra afirmación, barra apertura, lo que quieras contar, es eh, el riesgo de creer que porque tenemos datos y porque tenemos herramientas y porque tenemos presentaciones hermosas con gráficos, estamos siendo o estamos teniendo mindset de datos y estamos tomando decisiones basadas en datos. Y ahí me parece que hay un universo de distancia entre una cosa y la otra. Pero Me yo encanta, es lo mira, que y más yo creo que veo. lo podemos hilar con el comentario de Mariana, ¿no? Dice, Mariana, no es, tenemos acá una valiente que es de datos y que no es de HR, ¿no? Sino que es de La datos, amamos a y tengo que Mariana. darle una charla de mindset de datos. Es que, ¿sabes qué es bárbaro? Porque a mí me ha tocado ver gente muy especialista en datos, aburridísima, aburridísima porque nadie le tira el problema y hago yo. O sea, no, es como, imaginemos esto, yo soy un cocinero, digo, Mariana sería nuestra cocinera, ¿no? Y es cocinera y le dicen, bueno, pero haz algo de comer. ¿Pero qué querés? ¿Salado, dulce, almuerzo?
no sé, no sé, es algo de comer. O sea, no, De mis necesitamos darle hijos. direccionamiento. Necesitamos, mira, yo quiero, tengo un cumpleaños, quiero hacer una torta así, me gustaría que la gente se sienta de esa manera, quiero, listo, ya está, ya sé lo que te voy a construir. Es eso. Mariana es nuestra cocinera y todas las personas de datos de nuestra organización son nuestra cocinera. Entonces tenés que aprender a cocinar para decir, o sea, tenés que aprender a hacer tableros vos siendo de HR. No, depende, porque si vos sos el único santo que está en tu organización y sos todo, sos el que piensa y el que hace, el que trae los datos, el que todo, y probablemente te ayude, porque lo más fácil va a ser que lo aprendas a hacer vos. Entonces vos te haces la pregunta, te construís el dato, lo mostrás, el circulito, ¿no? Porque este tema es como muy largo, pero para mí el recorrido es hacernos la pregunta, buscar el dato, construir el dato si no lo tengo, interpretarlo. Les estoy dando todo el método, ¿eh? Vamos de vuelta. Hacernos la pregunta, paso número 1. Paso número 2, ¿qué indicador me lo va a dar o qué dato necesito? Puede ser palabra, número, imagen, lo que sea, ¿qué dato necesito? ¿Cómo lo salgo a buscar? ¿Qué instrumento necesito? ¿Qué herramienta me lo va a dar? Es el paso 3. El paso 4, interpretarlo, analizarlo. Y el paso 5 es mostrarlo y contarlo para que no quede en un dashboard hermoso que nadie ve y nadie Y es lo que decide. recién dejan en el chat. Y me parece que a veces arrancamos al revés. Lo mostramos, intentamos interpretarlo y terminamos diciendo, ¿y para qué nos sirve esto? Si lo hacemos todo exactamente al revés en las organizaciones. Y creo que el valor que podemos agregar es justamente invertir este proceso, dejar un poquito los dashboards y los gráficos hermosos y preguntarnos, ¿para qué? ¿Qué le quiero preguntar a ese dato? ¿Para qué? ¿Qué necesito salir a investigar? ¿No? Ponernos un poquito más ese sombrero de ¿qué pregunta me voy a hacer? Porque sin eso cualquier dato me va a venir bien. Voy a tener gráficos hermosos de nuevo, pero no voy a tomar decisiones basadas en eso. En mis cursos empiezo así, ¿no? Con este caminito, empiezo paso 1, paso 2, y le dedico un rato al tema de la pregunta, y yo digo, yo sé que ustedes no me están dando bolas, se están aburriendo porque quieren llegar al indicador, quieren que yo les diga el indicador, y yo digo, el indicador se los regalo, porque tengo un listado de 100, más de 150 indicadores, elijan el que quieran, pero están ansiosos por llegar ahí. Cuando llegamos al paso 3, que es interpretar los datos, tenemos que volver al paso 1 porque se habían dado cuenta que no me dieron bola, que no se hicieron una buena pregunta porque estaban pensando en todo, en dónde podían aplicar todo lo que iban aprendiendo y pensaban en un caso y pensaban Ujú, en otro y pensaban en otro. Entonces, digo, sí, volvemos al paso 1, volvemos a empezar, no pasa nada, estamos ujú. en un entorno de laboratorio, estamos aprendiendo a hacerlo. Por eso este año también decidí convertir el programa en una certificación para que hagan el trabajo, hagan un trabajo de caso y salgan con un trabajo, ya tengo medido mi proceso. Y salís del curso mostrándole algo a tu jefe. Digo, me parece que es como lo más práctico, hasta que no lo aterrizamos y no nos obligamos a dejar de tener conocimiento acumulado, para empezar a darle práctica y vida a que esto nos sirva para algo, seguimos acumulando cursos o seguimos acumulando información. Ahora sé un montón, sí, pero vamos, pasalo por el cuerpo, enfrentate con el Y, problema. y ahí hay varias cosas que me gustaría resumir antes de ir cerrando, de preguntar si hay alguna duda o algo a los que están presentes, que me parece súper, súper importante. El primero es usar la sabiduría colectiva de la organización. En la organización generalmente hay mucha gente que sabe que tiene ganas de ayudarnos. No necesitamos hacer el máster del máster del máster, muy relacionado con el propio sesgo de las áreas de recursos humanos de que nunca sé suficiente, del síndrome del impostor, que hablamos justo en otro de los espacios, de tengo que aprender y aprender y aprender. Y a veces es, tenés que aprender, sí, pero no tenés que ser un especialista en data science. Hay gente que es especialista. Tenemos que sumar nuestra especialización con la especialización del otro y entender siempre el para qué ante cualquier cosa que me preguntes, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué le voy a preguntar al dato? Y Y ahí, Su, antes de dar espacio, y si quieren pueden dejar alguna consulta, alguna pregunta, y contaste algo de la certificación que me parece súper importante, y me sentí muy reflejada con lo que dijiste del curso, porque acá hay algunos que hicieron la certificación conmigo,
la de cultura, y saben que funciona igual, que primero es, sí, pero dame el plan, dame el paso, dame esto, y yo, despacio, ya vamos a llegar, eso es lo de menos. Y hay que soportar esa incomodidad de transicionar, y de vivir el proceso. Em, Contanos dónde podés encontrarte, si bien todos van a recibir un montón de cosas que Su realmente preparó con mucho, mucho cariño para ustedes. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué podemos seguir aprendiendo de esto? Sé que estás haciendo algunas cosas nuevas, además de la certificación. Contanos 2 minutos para el que tenga ganas de buscarte. ¿En qué andas? Sí, bueno, gracias, gracias. Yo, a ver, mucho de todo esto traté de condensarlo y armarlo estructuradamente para poder trasladarlo y que cada uno empiece a sacarle la partecita que más le sirve, ¿no? Digo, es no solamente la parte del indicador, sino cómo mostrar, cómo armar informes con lo que ya tengo, porque a veces ya tenemos y solamente necesitamos decir cómo lo pongo bonito para que sea comunicable, ¿no? Y cómo lo cuento, y después está la parte de cómo contar. Entonces, todo eso, todo ese proceso entero está ahora en este programa de mostrar resultados, se llama, que va a arrancar en agosto. Tiene una parte virtual muy cortita, la introductoria sobre todo, y después tenemos sesiones digitales, las cuales vamos a ir pasando todos estos pasos que yo les fui diciendo para dedicarle tiempo a cada uno y demás. Y incluso mañana voy a estar hablando uno solo de cómo hacer espacios de escucha, ¿sí? A través de encuestas. Ese es más cortito porque a veces esto, no queremos leernos el libro entero, sino un capítulo, ¿no? Y lo que tiene que ver con hacer encuestas, esto, ¿cómo podemos revisar mi encuesta de clima o mi evaluación de desempeño? Que no es una encuesta, es un cuestionario, probablemente, pero funciona igual. Son espacios de escucha, ¿no? Y ese es mañana y pasado. Son solo dos Hay sesiones, mucho son para cursos revisar rápidos. ahí, mucho para revisar ahí. Está buenísima esa propuesta. Sí, y sobre todo esto de empezar a hacer que la gente responda, ¿no? Desde la práctica, digo yo, desde esos que yo me caí y me levanté, y no tanto desde la teoría de hacer encuestas, ¿no? Así que bueno, estas son las cosas que tengo como más cerca. Me pueden igual, yo voy sacando cosas de la galera porque hacemos colaboraciones con otros profesionales, hacemos charlas, voy a estar dando charlas en diplomado, o sea, nada, hay un montón de cosas que me pueden ver, mucho gratuito y algunos pagos, por supuesto, que tiene que ver con todo ese valor que uno entrega. Y me pueden seguir en las redes, en Instagram está Arriba de Auxilio, en LinkedIn estoy yo directamente, Susana Casal, también está el de Rueda, pero la que más activa estoy yo. Y si me buscan, me encuentran. Estoy por todos lados. Además, va a sacar, está sacando ahí como recién salido del horno, ¿no? El podcast, El que podcast también están eso está haciendo. ahí. El podcast están Están haciendo. haciendo, está ahí, es como casi un Sí, sí, spoilercito. sí. Está en Sí, beta, estoy está todo por esperándolo. armar. Es una de las cosas que uno. Nada, otro capítulo, ¿no? Perfeccionismo es el podcast que Ah, están haciendo y para mí llegó para quedarse. me encanta. Me encanta. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Preguntas, Bueno, dudas, gracias. algo que se hayan Aprovechen. quedado. Van a recibir un montón de cosas, pero si quieren aprovechar este espacio, unos minutos para responder alguna pregunta. Ah, desde Paraguay también. Estamos súper Gracias. Me internacionales gusta, hoy, Su. sí, tremendo. Guatemala, Colombia, Paraguay, me encanta. Estoy viendo el mensaje que dejó Graciela, que dice, ¿no? Para poder interpretar y dar significados, requeremos formación en sentido amplio, ¿no? Es más complejo que aprender, tal cual. Generar estructuras de pensamiento y emociones en el marco de complejidad. Digo, me encanta que ella ponga esto porque pasarlo por el cuerpo implica eso también, ¿no? Es animarme a mostrar el dato, animarme a que me lo desafíen, animarme a mostrar incluso cuando está mal. Por eso también creo que hay que desarrollar estrategias para contar. Hay que saber dar malas noticias para que quede bien. Esa es mi beta más comunicadora, ¿no? Es reconvirtamos esto para que no se quede en el hoy, sino en la posibilidad, en nuestro punto de partida, ¿no? Que nos haya salido mal hoy es nuestro punto de partida. No, nada más que Un eso. poco poner lo negativo bajo de la alfombra, ¿no? También Obvio. animarnos a mostrar lo que hay, con interpretación, con mucho amor, con empatía, con comunicación, pero ser valientes también y mostrar lo que no está funcionando porque desde ahí siempre se puede mejorar.
Mariam, y cerramos el espacio. No, quería agregar un poco a esto de, primero, gracias, muy interesante la mirada de la charla. Y quería agregar esto de soltar un poco esto del perfeccionismo del dato, Mm. digamos, del indicador, porque a veces sucede que el indicador no puede ser del todo perfecto, pero te ayuda en el mes a mes a ver una evolución y a arreglar procesos, incluso estructuras, e incluso, digo, no tenerle miedo porque a veces, no, no me refleja y no lo usan más. Y quizás nada, es eso, amigarse con eso, que puede ser que no sea perfecto, pero que te sirve para medir la evolución. Totalmente. Yo creo que el amigarnos eh, resume un poquito todo lo que estuvimos conversando, ¿no? Dejar de tenerle tanto miedo, animarnos a experimentar, a probar, tal vez los primeros no nos salgan bien, pero empezar de a poco, siempre con este propósito del para qué, a jugar con los datos también, acercarnos desde otro lado y animarnos a mostrarlos, a experimentar, a pedir ayuda y a ver qué nos pasa con todo eso. Eh, Desde mi lado, Su, agradecerte un montón por estar acá, por agregarnos todo este valor y todo lo que van a recibir después en este tema que es fundamental hoy, súper, súper necesario. Y gracias a todos por tomarse este espacio que sabemos que es difícil frenar, pero también parte de esta propuesta es que nos obliguemos a frenar. Nos obliguemos un poquito a frenar en el día a día y a dedicarnos a nosotros mismos. ¿Podríamos hacerlo 100% asincrónico? Sí, pero no quiero, porque me gusta verles las caras, me gusta que estén acá, me gusta encontrarnos y recuperar un poquito de humanidad dentro de todo este contexto tan difícil que estamos viviendo. Así que les agradezco. Pronto les voy a contar qué se vienen nuevos espacios para seguir aprendiendo y como siempre les digo, que se hagan una hermosa semana. Gracias de nuevo, Su. Gracias, gracias a todos. Y nos vemos pronto en otro espacio. ¿Les parece? Gracias. Chau a todos. Gracias por estar. Gracias a los que nos ven después también. Hay muchas Chao. gracias a las dos. Gracias, Mari, por sumarte. Gracias a todos. Un placer.